Vamos a ir de menos a más. En este webinar que he preparado para todos vosotros, como no, vamos a ir compartiendo algunas cositas que antes os decía que nos van a ayudar a poder darle mayor sintonía sobre lo que para nosotros, cuando estoy hablando de nosotros, hablo en los traders en general, sobre todo los que ya tienden a ser profesionales, pues utilizamos como en el corto plazo, ¿vale? Entonces, por ser un poquito más ordenado, lo que vamos a hacer es ver, primero abordar los puntos esenciales para determinar qué es un corto plazo en el trading, el cómo podemos utilizarlo básicamente para que nos simplifique ese tipo de entradas, para que nosotros podamos tener esa ventaja estadística que nos ofrece habitualmente el mercado. Luego lo que vamos a hacer es determinar los tramos temporales, ver, comparar e incluso poder extraer la información eficaz y, digamos, más útil que existen en ciertos tramos temporales para que podamos definir perfectamente qué es nuestro corto plazo. Porque si yo no sé qué es mi corto plazo, tengo muy poca base para poder utilizarlo. No es tan sencillo como que yo bajo una temporalidad pequeña y ya tengo el corto plazo. No, perdona, ahora estaré en la posibilidad de visualizar el corto plazo, pero no significa que esté en el corto plazo, que entienda el corto plazo o que pueda estar operando en ese corto plazo, porque a lo mejor el contexto o la situación del mercado o la dinámica o la trayectoria del mercado no está en esa temporalidad. Entonces hay que diferenciar esto y saber muy bien, como suele decirse por ahí, antes de torear, antes de meterse en una plaza hay que saber torear, ¿no? Pues esto es algo parecido. Mirad muy bien. Vamos a ver también los modelos de aplicación, de cómo podemos intentar destacar esas consideraciones generales y particulares que necesitamos entender cuando aplicamos, perdón, que se fue para arriba el móvil. Esas consideraciones especiales que necesitamos para que cuando nosotros estamos operando podamos ceñirnos de lo general a lo concreto en esas oportunidades que el precio nos va a ofrecer en el corto plazo. Entonces es muy importante que podamos definirlas y que podamos saber cuáles son las prioridades que vamos a tener en base a lo que se nos presente en ese momento, ¿vale? Para que podamos convertirlo pues en una operación entre comillas discreta o simple, en una gran operación que podamos extender una operación a micro a una operación pues altamente rentable que casi casi sería como una macro, ¿vale? Seremos capaces también, viendo los objetivos de intradía, en cómo podemos sacar esa ventaja en la que esas operaciones que podemos aplicar de forma sencilla, podemos ir controlándolas, gestionándolas y podemos llevarlas, como digo, a otro punto en el que al final, pues una operación que no sea muy espectacularmente ganadora puede llegar a ser ganadora o una operación que ahora mismo no tendría pues a lo mejor el potencial de convertirse en una operación macro, nosotros podemos llevarla a una operación, entre comillas, con recorrido macro, aunque el calibre no haya sido del todo macro. Por lo tanto, al final vamos a tener esa suma que a nosotros nos interesa, ¿vale? Con ello, y ya después de esta introducción tan larga que he hecho, vamos a meternos a ver directamente qué es el corto plazo, ¿vale? A ver, tenemos que entender dos cosas. Primero, en el corto plazo nosotros tenemos que saber que después de haber apreciado, distinguido y entendido lo que es la tendencia general del mercado, o iba a decir la secuencia, pero es que no nos vamos a medir ahí hoy. Vamos a hablar directamente de tendencia. La tendencia general que puede traer el mercado, sea alcista o bajista, me da igual, al final te va a dar unos movimientos generales, unos movimientos globales que te pueden decir más o menos hacia dónde puede estar arrancando el mercado o hasta dónde puede estar sostenido. Esto no significa que todo el tiempo esté hacia allí. Ahí es donde entran las series cortas, ahí es donde entra digamos, el timing más rápido, donde todo se vuelve mucho más fluido y más veloz. Ahí es donde nosotros somos capaces de tomar una medida de tiempo menor para poder alinear con aquello que esté sucediendo o simplemente, no necesitamos obligatoriamente alinearlo, o simplemente somos capaces de poder ver que en este lado de la balanza, en esa balanza menor, está pesando mucho más esa dirección de la tendencia y por lo tanto yo voy a estar operando hacia ese lado. Recordad que ya que todo es fractal, gracias a esa ley de proporcionalidad y simetría en el universo, nosotros podemos adaptarlo a esas temporalidades menores y con las series cortas es lo que hacemos. Intentamos maximizar esa visualización porque todo es cuestión de perspectiva. Si somos capaces de poder meternos a ver justamente el momento clave donde esto esté sucediendo, entonces vamos a ser de alguna forma como cirujanos, vamos a poder extraer lo máximo desde el punto inicial de esa tendencia y por lo tanto vamos a tener o bien
más recorrido o bien operaciones con un altísimo grado de efectividad, puesto que la mayoría de veces están cumpliendo expectativas muy, muy rápidas, ¿vale? Muy bien, vamos a ver también cómo podemos sacarle máximo partido cuando hablamos de esas referencias que sucede en el precio muchas veces entre niveles, y con ello no estoy hablando de que podamos operar entre niveles solamente, esto es solo un ejemplo, pero vamos a sacarle partido de cuando el precio sabemos que tiene que ir desde un entorno a otro, llámese una zona, llámese un nivel, llámese, como decía, un entorno, un escenario, como queráis llamarlo. Aquí es donde yo voy a poder, gracias a cierta volatilidad, que en función de la formación del precio que se esté realizando va a dar un momento concreto, un tramo en el que yo me voy a poder aprovechar, gracias a que existe esa dualidad en el mercado de que a veces es alcista y bajista, pues alcista en el estado macro, por ejemplo, y bajista en el estado micro, pues yo voy a poder estar conmutando como si fuese un interruptor hacia un lado y hacia otro, para que yo me pueda aprovechar de cuando es en una dirección, recoger algo de dinero y poder emplearlo en el otro, o viceversa. Puedo estar simplemente ganando dinero hacia un lado, cortar las operaciones, ganar dinero hacia el otro y cortar las operaciones, ¿vale? Pero tengo que saber hacerlo porque en la mayoría de tramos de una tendencia macro no va a girar el precio porque sí, puede ser que haya simplemente un retroceso, por lo tanto puede haber un inicio de una tendencia micro. Y lo que yo voy a hacer es ir conmutando una con otra, porque recordemos que en el trading básicamente el horizonte temporal va a ayudarnos mucho a determinar todo, la expectativa de pago, el riesgo que vamos a determinar al principio, el cuán eficaces podamos ser en función del ruido de mercado que nos esté aportando ese tipo de interferencias, entre comillas, que estén surgiendo, ¿no? Por lo tanto, si somos un poquito más profesionales a la hora de aplicarlo, tenemos que entender muy bien dónde estamos operando. Si yo estoy operando en el corto plazo, es decir, entre 1 y 15 minutos máximo, pero normalmente es 1 y 5, pero podemos llevarlo hasta 15 minutos máximo. Entonces estoy operando en esas series cortas, en ese intradía, sobre todo entre 1 y 5 minutos, en las que el precio va a tener unos movimientos más escuetos, más a veces enrangados aparentemente, con mayor ruido, pero también va a haber tramos donde esto pueda estar siendo mucho más dilatado, más extendido, y por lo tanto podemos estar comunicándonos con un medio plazo. En medio plazo vamos a llamarle ese intradía o incluso swing. Pasamos de un intradía, ocupando obviamente todo el día, no tramos pequeñitos del día como sucede en las series cortas, sino ya es todo el tramo del día. Pues a lo mejor puede ser todo el tramo hacia arriba que haya tenido el precio hacia abajo, o todo el tramo hacia abajo que haya tenido el precio, o un poco hacia abajo y un cambio que haya pegado a la mitad del día. Pero básicamente hablo del swing completo que haya tenido en el día, o el swing que nos esté dando desde que se inicia las operaciones de ese día hasta el día posterior, o varios días posteriores, o incluso en algún momento podemos llevarlo a 1 o 2 semanas, que podríamos estar dilatando en el tiempo este tipo de operaciones, porque las franjas temporales van desde 15 minutos hasta 4 horas. Entonces hay veces que cuando dilata mucho 4 horas puede estar a lo mejor avanzando, como digo, como mucho 1 o 2 semanas en ese plano de swing, ¿vale? Luego tenemos lo que llamamos nosotros un largo plazo, que no sería un largo plazo para un inversor, simplemente sería su tamaño normal de tiempo, pero para nosotros el largo plazo, cuando estamos hablando de trading, es entre el swing que está teniendo de estos días o estas franjas temporales mayores en 4 horas, hasta prácticamente lo que sería por encima de esas semanas o meses que se metería el precio, ¿vale? La franja temporal estaría entre esas 4 horas que hemos hablado, o incluso un poquito menos, a veces H1, ¿vale? H1, H4, entre medio de esas dos, casi seguro que va a ser H4, pero en algunos momentos podríamos estar, si hay mucho ruido, pues metiéndonos, o sea, si hay poco ruido metiéndonos en H1, si hay mucho ruido metiéndonos en H4, ese sería el comienzo, hasta, y este sería, como digo, el largo plazo, hasta el D1 o los movimientos que tenga D1, que como mucho se pueden traducir, como digo, en 1, 2, 3 semanas, 4 a lo sumo, que sería casi casi en lo largo del mes, ¿vale? Recordad, y con esto también quiero poner un punto importante de atención en el que la mayoría del tiempo, aunque lo pongamos en franjas horarias durante el mes, vamos a ver que el precio va y viene un poquito, o ha ido y cambia, o hay un momento de impasse. Aun cuando parece que el mes solamente ha sido positivo o negativo, pues hay todavía unos pequeños tramos de corrección, y esos impases pequeñitos, puede ser uno, es muy raro que no haya ninguno, ¿no? Pero puede ser uno o incluso dos, y he visto incluso tres, puede ser que a lo largo del mes te los esté haciendo, ¿vale? Esos pequeños, entre comillas, giros ya no vienen dentro de ese largo plazo,
sino que estaría más bien en el medio plazo, serían giros del medio plazo, ¿vale? Igual que cuando vemos esos giros del medio plazo, estamos viendo los giros en el corto plazo o, en este caso, las series cortas, intradía, scalping, etcétera, etcétera, ¿vale? Como veis, todo está muy, muy bien correlacionado para que podamos entender. Bueno, nos saludan por aquí. ¿Qué tal, chicos? Espero que esté muy bien desde el otro lado del Atlántico. Espero que estéis siguiendo, como no, este webinar. Recordad que tenéis para activar la campanita de los directos para uniros en el resto de otros webinars o otros directos que vamos a tener, incluso otras pequeñas sorpresas, no voy a desvelar nada, que vamos a ir teniendo en breve, chicos. Igual que la masterclass que dimos recientemente, pues habrá alguna sorpresita que tengamos por ahí por el camino, ¿vale? Muy bien, seguimos en el tema que tenemos en el día de hoy. Hemos hablado de este inicio en el corto plazo. Fijaos bien, voy a darle también a nuestros compis de Instagram la oportunidad de que puedan verlo. Estas son algunas de las entradas que veíais en nuestro canal de Telegram, donde vais a ver, pues efectivamente, como hay entradas, pues bueno, con ciertos resultados. Aquí no hay nada inventado, lo podéis ver en el canal del Telegram. Incluso podréis ver algunas de estas entradas que también pues han estado, bueno, unidas a un pequeño vídeo que he ido haciendo mientras que se iban realizando. Como veis, son entradas en el que el precio, en este caso macro micro, de entre 15 y un minuto, pues estaba el precio gestionando ahí, orbitando un poquito entre uno y otro, y hemos tenido esas operaciones que nos han ayudado a poder entrar, como decía, en esos rangos de temporalidades menores o series cortas, ¿vale? Estos son simplemente unos ejemplos, hay muchísimos, tenéis cientos de ejemplos, pues prácticamente los últimos 2 o 3 años que hay ahí colgados en el Telegram. Algunos son diarios, la mayoría son diarios, otras veces pues si hay algún vídeo veréis que vais a ver a lo mejor 2, 3, 5 o 7 vídeos, no lo sé, a lo largo de la semana. Hay otras semanas que a lo mejor vais a ver 1, 2 o 3, depende, pero vais a ver estos tipos de operaciones, incluso estas mismas que están aquí, y los resultados, si hay ganancias, si hay pérdida. Por ejemplo, hoy hay pérdida, ya lo adelanto, que nadie se sorprenda, que ya incluso lo mencionaba esta mañana, y bueno, ahora colgaré después los resultados para que lo veáis, que efectivamente hoy han sido pérdidas, ¿vale? No es lo habitual, pero también están dentro del saco, también están girando en la ruleta de la realidad y del trading. Así que, pues bueno, ya lo veréis después, pero como digo, el resto, pues vais a poder aprender, y si alguno no lo tiene, claro, pues puede pinchar aquí en la bio de Instagram y directamente entrar al canal del Telegram, donde verá lo que le digo, ¿vale? Muy bien, no vamos a perder mucho tiempo en eso, simplemente deciros que tenemos ciertos tramos temporales muy importantes también para poder no solamente entender y aplicar, sino que nos van a acompañar todo el tiempo si nos estamos refiriendo a las series cortas. Hablamos de que dentro de esas diferentes tendencias que puede haber en el precio, distinguiendo esos movimientos generales o macro, o esos movimientos más pequeños, concretos y específicos, que son la micro, nosotros vamos a entender que, como es cuestión de perspectiva, como decíamos, vamos a trabajar bueno, en zonas, en niveles, en secuencias, en movimientos concretos que pertenecen a una temporalidad, podríamos decirle macro, por ejemplo, pero luego vamos a ejecutar en esa temporalidad menor, que ahí es donde vamos a tener la ventaja estadística, ahí es donde vamos a poder también hacer que pequeños ratios se conviertan en operaciones exitosas porque se han multiplicado muchas veces, ¿vale? Recordemos, como no, pues que todo depende de ese horizonte temporal, y que las series cortas tienen que estar vinculadas a pues mayor conocimiento por parte del trader, una menor temporalidad, una visualización en menor temporalidad, está claro, y también un riesgo medido con unos ratios determinados, porque hay más ruido y por lo tanto va a saltar más número de stops. Esto no quiere decir que van a saltar 60 stops y luego 40 y luego voy a compensar porque he dejado un poquito más de ratio. No, significa que si yo trabajo, por ejemplo, en H1 o en H4, pues a lo mejor puedo tener, no sé, 4 stops o 2 stops en la semana. Pero si estoy trabajando en M1 o en M5, puede ser que tenga el doble de stops. O que tenga, no sé, 3 stops al día. O 2 stops al día. O un stop, da igual. Pero voy a tener muchos más stops que simplemente cuando estoy operando en macro, ¿vale? Más que nada por el propio ruido del mercado, porque hay un momento donde nadie te va a garantizar que esté girando en ese mismo impasse de la micro a la macro,
y que por lo tanto la micro muchas veces venga, como ha sido por ejemplo el caso del DAX esta mañana, una de las operaciones que en la otra cuenta estaba haciendo y que me ha también sacado una operación en negativo, aunque la otra ha sido en positivo, como digo, en una cuenta menor, y en ese caso ha venido, ha limpiado y me ha sacado el stop. Eso a veces sucede, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de esto, tenemos que tener mayores conocimientos porque tenemos que ser un poquito más cirujanos, más exactos, más precisos, como no, entender muy bien qué está sucediendo en el contexto general y pudiendo aplicarlo en un contexto menor. Tenemos que tener muy claro acerca de los ratios, como decía, y también de esas unidades de riesgo que debo de subdividir. Si estoy teniéndolo todo bien y he podido vincular que mis conocimientos con obviamente, mi perfil de trader que esté ahí incorporado, con esas pequeñas dosis que yo voy a estar haciendo entre mi gestión, entre mi análisis, entre, obviamente, la operativa que pueda estar llevando, pues a veces me puedo aprovechar de que hay momentos de mayor volatilidad, de que hay momentos donde yo tengo confirmado movimientos mayores y la micro, o en este caso las series cortas, lo que están haciendo es potenciándome hacia esa dirección, sea hacia arriba o sea hacia abajo, pues voy a sacarle máximo partido, ¿vale? Entonces, vamos a ir de lleno a saber qué son las series cortas. A ver, las series cortas podemos definirlas de muchas formas, pero la forma quizá más fácil es que podemos, a través de movimientos definidos, concretos y pequeñitos, donde el precio se mueve, vamos a meternos en el desarrollo de una tendencia a nivel micro, a nivel menor, en las secuencias más pequeñitas que nos ofrezca. ¿Esto qué significa? Que a lo largo del desarrollo de la tendencia se va a confirmar la mayoría de veces en tiempo y forma, sobre todo en tiempo, pero va a confirmarse porque va a empezar a relatarse algo. Imaginaos que se empiezan a organizar algo en la micro que va creciendo, va desarrollándose y al final toma cuerpo, un movimiento mayor. Pero en esto pasa mucho tiempo, por lo tanto está verificado en la macro. Pero nosotros ya lo empezamos a ver que surgía en la micro. Por lo tanto, el operar en series pequeñitas, en series cortas, es altamente eficaz cuando somos capaces de poder ver que el escenario de la macro empieza a crearse y nosotros ya lo hemos visto desde que empezó en la micro a hacerse. Por lo tanto, ahí es donde tenemos nuestras mejores oportunidades. Por lo tanto, también es más difícil ver qué sucede ahí y que en algún momento, pues obviamente, nos pueda sacar el stop. Así que, si yo puedo confirmar en tiempo y forma y sobre todo ver una confirmación en este time frame menor que yo estoy viendo de lo que ya he tenido en el time frame mayor, es decir, el time frame mayor estaba confirmado, pero ahora tengo una confirmación del menor, a partir de ahora en adelante puedo estar alineado con esa dirección del mayor y ahí es donde yo podría sacarle mi máximo partido. De hecho, si me permitís mencionarlo, creo que siempre es bueno recordar que todo depende de esa ecuación rentabilidad-riesgo que debemos de tener clara. Es decir, ¿cuántas veces yo voy a tener ese ratio más óptimo cuando estoy entrando, por ejemplo, en operaciones de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, como excepción, ¿no? Como algo extraordinario, pero que también es válido, en función de un movimiento mayor? Imaginaos, hoy abre el mercado, da igual, el índice DAX, por ejemplo, abre X en 13.000, en 12.000, en 15.000, me da igual, en el punto que sea, y va a finalizar el día siendo alcista, no sé, un 2,5%. Muy bien, pues pase lo que pase, yo veré que al final del día ha terminado un 2,5%, pero yo no sabía que esto iba a pasar. Pero si yo empiezo a aplicarlo desde temporalidades pequeñas porque ya he visto que efectivamente esa ecuación rentabilidad-riesgo, que se han ido amoldando esas franjas temporales y que yo he estado ejecutando en esas micros, yo voy a tener no solamente un 2,5% de rentabilidad, voy a tener no solamente el recorrido que tenga, sino multiplicado tantas veces como en el ratio que yo haya seleccionado y obviamente en función del calibre que va a ser consecuente a un porcentaje de mi cuenta que también he seleccionado, ¿vale? Por lo tanto, si somos capaces de empezar a visualizar el precio así, acumular repetidas operaciones diarias y con alta frecuencia en una operativa bien definida y bien estratificada, apoyada en movimientos mayores, básicamente esto es operar en series cortas. Al final lo que tengo son momentos capaces de iniciar en un lado o en otro del mercado con altísimas probabilidades y que obviamente acompañados de una secuencia mayor que con ciertos momentos, como decía, de donde meten más volumen, donde pulsan más fuerte al precio a un lado y a otro, pues lo que va a hacer es que al final terminen fusionándose con las temporalidades mayores. De hecho, hay movimientos en corto plazo que empiezan a ser tan pequeñitos y minúsculos que casi no se diferencian y casi pues no tenemos ninguna
confirmación con respecto a la mayor, pero en cambio hay movimientos que aparentemente visualizados en franjas temporales pequeñitas deberían ser cortos o pequeños, pero evolucionan altamente, evolucionan de una forma muy grande hasta el punto que se fusionan con lo que sería ya la temporalidad mayor, ¿vale? Ahora después vamos a ver si podemos algún ejemplo en el gráfico y vas a ver cómo hay velitas que, aunque sean de un minuto, pues crecen muy rápido y que prácticamente copan pues lo que sería el 5 minutos o 15 minutos. Por lo tanto, no es que esa vela de 15 minutos, de 5 minutos fue tan alta, sino que fue debido a que una o dos velas de un minuto provocaron esto. Por lo tanto, ahí tenemos pues esas dosis, ¿no? De entre comillas, confirmación o volatilidad que el precio nos puede ayudar a ajustar para que podamos tener una operativa bien definida en función de esa temporalidad, un poquito más de seguridad. A partir de ahí, pues tenemos que basar en ciertos conceptos para poder sacar mayor eficacia, mayor precisión en las entradas, poder vincularla a otra serie de cosas que estén sucediendo, es decir, otras confluencias que pueda tener el precio con respecto a cualquier cosa. Por ejemplo, la dinámica de precio que traiga, acerca de los movimientos y la expectativa de pago, acerca de la secuencia, acerca también de un escenario, un sinfín de cosas, ¿vale? No vamos a meternos ahí en ello hoy, pero que sepáis que todo esto está supeditado a que efectivamente podamos entender bien todo ello, ¿vale? Muy bien, vamos a ver cómo los aplicamos. Y de hecho, si queréis, bueno, sí, lo voy a hacer. Si queréis, aunque va a ser más difícil para aquellos que estén visualizando por Instagram, pero para los que estáis aquí en el webinar va a ser bastante fácil. Voy a compartir con vosotros incluso hoy algunas entradas que tenemos de las que últimamente hemos tenido ahí grabadas en directo para que las podáis ver y sepáis y entendáis qué vamos a hacer, ¿vale? Las pondré también aquí en Instagram, pero bueno, el sonido seguramente pues no va a ser igual, ¿vale? Consideraciones, antes de todo, antes de que veamos eso, consideraciones importantes que debemos de tener. A ver, tenemos que entender que tanto el precio va a estar operando en macro, en micro, y no va a pedirme permiso, es decir, va a estar operando en una, digamos, rueda sin fin, en el que va a engancharse de un lado a otro, sobre todo si estamos operando, por ejemplo, Forex o estamos operando criptos, todo esto va a estar pues prácticamente rulando las 24 horas, incluso, bueno, las materias primas por un lado también. Por lo tanto, tenemos que saber que si yo todo esto, que está el engranaje moviéndose, soy capaz de buscarle el momento, la coyuntura para poder entrar en ese impasse donde va conectando sus movimientos menores con sus movimientos mayores y viceversa, movimientos mayores con movimientos menores, ahí es donde yo tengo una fuerte consonancia para que yo pueda iniciar operaciones que estén alineadas con la tendencia de fondo, que es básicamente lo que quiero que me respalde, ¿vale? A partir de ahí yo estoy alineando con esa dinámica que va a marcar en el mercado, que me va a servir también de apoyo en mi análisis y que va a verificar incluso un análisis en función de varias cosas. Por ejemplo, número uno, zonas y niveles. En general, una zona, sabéis que es básicamente un lugar, un entorno, un contexto donde el precio está reposando, donde empieza a crearse, donde ha llegado a finalizar, donde reposa, donde ha creado algo, ¿vale? Por un lado, es un poquito diferente a un nivel donde simplemente es una referencia, aunque sea muy importante, porque el nivel es una referencia pues un poquito más leve, a veces altamente significativa, sobre todo a nivel psicológico, donde estamos en tramos importantes, pero es un entorno un poquito más delgado, algo donde sí, tiene su importancia, pero va a ser más bien en la construcción del precio más que en su nacimiento, por así decirlo, ¿vale? Por lo tanto, si yo empiezo a vincular tanto zonas y niveles, y cuantos mayores sean estos, es decir, cuanto más macro sean, más peso, más calado tengan, y cuanto más tiempo duren a lo largo de los días, pues mayor va a ser su peso, entonces mayor será la capacidad que yo tenga de visualizar que desde ahí puede haber una entrada o visualizar que efectivamente el precio tiene que venir a esos entornos o incluso que yo pueda tener un mayor control de qué está haciendo el precio desde un entorno a otro, de zona a zona, de nivel a nivel, de nivel a zona a nivel, etcétera, y por lo tanto pueda estar transmitiendo en el corto plazo la intención de que me voy a ir desde ese entorno al otro y que pueden estar conectados. Pues bueno, va a ser mayor entonces la expectativa de pago que tengo porque a veces estoy teniendo pues un riesgo muy medido, muy determinado, muy pequeñito en función de todo el avance que le toque para poder llegar a esa serie de tramos o escenarios o entornos más distantes, ¿vale? Luego vamos a ceñirnos también en averiguar, por supuesto,
ni que decir tiene que podéis hacer preguntas. Estoy aquí hablando yo todo el rato y explicando cosas, pero que podéis hacer preguntas, por supuesto. Pero mientras que os hacéis esas preguntas, vamos a ir a este segundo punto, en el que vamos a hablar de las entradas. A ver, las entradas aquí más que nunca tenemos que entender que nosotros tenemos que determinar un criterio muy exacto, muy afín. Es decir, mis alumnos, por ejemplo, sobre todo en el entrenamiento de series cortas, ahora si queréis lo podemos ver, lo puedo compartir por dentro para que lo veáis. Saben perfectamente que esas 10 técnicas de entrada que se explican pueden estar dando la ventaja estadística en esos momentos que están aplicándolas, en esos entornos que están, digamos, filtradas y hábiles, disponibles para que ellos puedan ejecutarlas, y saben cómo unas y otras van interconectando, de tal forma que pueden ver que alguna sea más rentable que la otra y entonces se esperen a que efectivamente puedan manejar la que se está creando en segunda instancia antes que la primera, o básicamente están entremezclándolas porque les gusta ir tomando una y otra operación aquí y allá, aplicando, pues en este caso, a favor de la dirección del mercado, bueno, pues las que más se estén dando en ese entorno, las que mayor número de veces o incluso las que antes se estén prestando a poder utilizar, ¿no? Entonces, es importante que en el tema de las entradas la vinculemos sobre todo a un escenario y sobre todo también a una referencia mayor del precio. Me da igual si en la tendencia solamente distinguimos acerca de las estructuras o acerca de los niveles, podemos distinguir bien los entornos correctos de los movimientos y su expectativa de pago, dónde esperar el precio. Me da igual si es que somos especialistas en zonas, me da igual. Cualquiera de esas referencias que nos pueden ayudar, tenemos que traerlas para poder vincularlas a una entrada. No puedo tomar una entrada aérea a la nada solo porque yo quiero operar en series cortas y me he puesto el gráfico a un minuto. Y voy tomando a un minuto según me da a mí la gana, según a mi antojo y placer. No, tiene que estar vinculada, tiene que estar amarrada, tiene que estar confluyendo con algo para que me pueda ayudar a tener ese amparo, esa validez, ¿vale? Cuando yo tengo ya este criterio bien definido, he definido también un stop, es decir, la distancia. Ya hablaremos el próximo día acerca de esto. Recordad que el próximo webinar, el día 12, va a ser de dónde situar mi stop correctamente. En el canal de Telegram lo anunciaremos dentro de poco, pero tenéis también el Instagram para poder seguirlo. Recordad que vamos a tener también, y de una forma muy fiable, el cómo se vincula ese stop a nuestros objetivos. Y aunque en el día de hoy hablaremos levemente de esto, es importante que tengamos en cuenta de que si yo he empezado con unas series cortas, yo debo de finalizar con las series cortas. Esto no significa que una serie corta no la pueda extender, dilatar, que la pueda llevar hasta lo más alto, bueno, más alto me refiero a lo más lejos posible, y que por lo tanto yo pueda sacarle máximo partido. Significa que yo no puedo tomar una operación con un stop de series cortas y, bueno, a lo largo del tiempo, si no me conviene, quitar el stop y decir, no, es que ahora va a ser una operación de macro. Va a ser una operación con un stop distante. Porque lo que estoy haciendo es un flaco favor a mi cuenta y a mi psicología, a mi psicotrading, ¿vale? Así que recordad que algunas de las entradas deben estar totalmente supeditadas a esto, ¿vale? Número 3, hay 4, ¿no? Vamos a repasar 4 al menos. Hay más, pero vamos a repasar 4 principales. La número 3, después de estas dos primeras que hemos mencionado, es la gestión. Número 3, gestiones que vamos a utilizar siempre los calibres correspondientes, en primer lugar, calibre micro para micro, obviamente, calibre macro para macro, esto está claro. Nunca debemos de utilizar el mismo lotaje para ambos, es decir, voy a entrar un 1% a la macro, voy a entrar un 1% a la micro. No, voy a entrarle a la micro lo que haya seleccionado a la micro, que sea menor que lo de la macro, y a la macro lo que sea correspondiente a la macro. De tal forma que yo pueda estar digamos, sosteniendo el conjunto a la hora de poder llevarlo con ese cuidado, con ese control de gestión que necesito, ¿vale? Hablamos también de que muchas veces vamos a tener que ir alterando o controlando los stops, pues en este caso van a tener que ir a favor para ir disminuyendo la posibilidad de pérdida, y por lo tanto tenemos que también tener en cuenta de que es mejor siempre sujetarse a un porcentaje de la cuenta que simplemente un calibre fijo. Si yo pongo siempre un calibre fijo en las series cortas, puede ser que me esté haciendo un flaco favor. Es como intentar llenar un saco que han pinchado por el otro lado, la han rajado y está pues vaciándose. Y vas a estar haciendo un trabajo pues casi eterno en el que mucho esfuerzo para seguir el saco lleno pero nunca va a rebosar. Y que si no
dejas de meter, pues al final vas a ir perdiendo todo lo que ganaste. Esto es lo que a veces suele suceder cuando no entendemos, no hacemos bien las operaciones de trading y sobre todo cuando no aplicamos correctamente esas series cortas, ¿vale? Ni que decir tiene, no voy a compartirlo ahora, pero lo tenéis en algunos de los artículos que me ha publicado la revista Traders acerca de algunas estrategias que se pueden aplicar en este tipo de entradas, como por ejemplo la piramidación. Como digo, uno de los artículos que tenéis por ahí podéis verlo, pero podemos utilizar cualquiera de estas estrategias para compensar, para ayudar, para potenciar las series cortas sin ningún problema, ¿vale? Muy bien, pasamos a la número 4. No solamente la gestión es importante, sino la jerarquía de prioridades. En este número 4 vamos a hablar de ello, ya que cuando operamos en temporalidades pequeñas es muy importante determinar muy bien con qué peso vamos a estar operando. No solamente con qué peso, sino en qué temporalidad. Y me explico. Si yo ya sé que voy a operar en un minuto o en 5 minutos, en cualquiera de esas dos, para estar operando en franjas temporales pequeñitas, en las series cortas, tengo que entender muy bien cuál es mi macro. No es lo mismo operar en un minuto que en 5 o que en 15. Porque si yo operase en un minuto, ahora lo veremos, tendría una macro diferente a si opero en 5 o si opero en 15. Aun cuando en cualquiera de ellas estamos operando en franjas temporales pequeñitas o cortas, el macro que lo ampara es diferente. No le sirve, por ejemplo, el H1 al M1, al M5 y al M15, sino que estará vinculado a alguno de ellos y no a todos para que podamos tener esa relación, esa pareja de baile para que nos pueda ayudar, ¿vale? Muy importante, cuando estamos determinando este tipo de jerarquía de prioridades, tenemos que entender que no es lo mismo que suceda en un tipo de escenario que en otro. Por ejemplo, si esto sucede en medio de la sesión, pues a lo mejor no es tan significativo. Si sucede después de una noticia, puede ser que sea significativo. Si sucede después de la apertura o durante la apertura, puede ser que sea más significativo que si simplemente sucede al final de la trayectoria o de la sesión de trading, ¿vale? Por tanto, lo que más podría ayudarme es poder vincular esta jerarquía de prioridades con aquello que hemos hablado anteriormente, con el tema de la gestión y, bueno, zonas, niveles, etcétera. Y sobre todo, muy importante también intentar buscar esas confluencias con respecto a estas cosas que hemos hablado anteriormente, para que cuando desarrolle esa temporalidad menor, realmente yo no me haya inventado nada, sino que de forma objetiva he determinado, he visto, he analizado y he operado algo que el mercado ya me estaba diciendo que se estaba alineando con algo mayor. Al final lo que hacemos es que todo pueda juntarse y nos pueda potenciar al nivel que realmente necesitamos, ¿vale? Bueno, vamos a ir terminando en esta parte para que pueda mostraros algunas de las operaciones, incluso si queréis, pues más o menos el entrenamiento por dentro para que podáis entender a qué me refiero, pero los modelos de aplicación más importantes en cualquiera de los dos entornos que podemos determinar. Cuando ya hemos determinado que hay un giro, pues vamos a utilizar técnicas de giro. Cuando hemos visto que hay una continuidad, vamos a utilizar técnicas de continuidad, aun cuando cualquiera de ellas sirve, pero están un poquito mejor indicadas cada una de ellas. Para mí lo más importante es que podamos entender que existen varios tipos de operativa que vamos a determinar en función, en estas series cortas me refiero, en función de lo que esté sucediendo. Hay más, pero yo he determinado 3 para el día de hoy, ¿vale? Tenemos, número uno, en escenario, ya que pueden darse al comienzo de una sesión. Haya gaps o no haya gaps, puede ser que durante ese inicio de la sesión pues estemos teniendo el apoyo en zonas relevantes, en niveles, podemos estar viendo que ya hay una dirección marcada de fondo, podemos estar analizando fácilmente que el mercado está intentando provocar ese giro o esa continuidad de la que hablábamos, ¿no? Número dos, un entorno en el que sucedan estas series cortas tras un impulso o gracias a un impulso, puede haber un movimiento mayor relevante, que el precio después esté acomodándose en un cierto retroceso. En algunos casos me estaréis viendo algunas menciones que estoy haciendo en el canal del Telegram, en las operaciones que estamos haciendo, lo veis ahí, podéis iros al canal del Telegram directamente pinchando en la bio para que podáis entender a qué me refiero cuando digo que el precio se está acomodando. A lo mejor ha habido un impulso o un tramo mayor o trae una tendencia, el precio se está acomodando para que las series cortas empiecen a alinearse y cuando hay confirmación de ello, ahí es donde yo empiezo a atacar, ahí es donde gasto mi dinero, ahí es donde disparo y obviamente pues bueno, hay veces que puede salir mal como el día de hoy, pero la mayoría de veces pues estamos bien alineados para que todo pueda suceder correctamente. Y para ser justo conmigo mismo, diré que las pérdidas de hoy me las merezco porque he intentado adelantar, anticipar algo que
de momento no estaba sucediendo y encima como estaba pendiente de otras cosas he querido hacerlo con la macro. Por lo tanto, bueno, el stop ha sido un poquito mayor, lo hemos corregido un poco, pero todavía hemos seguido en negativo, ¿vale? Bueno, punto y aparte, número 3, que creo que puede ayudarnos en este modelo de aplicación es básicamente las estructuras. A ver, el precio trabaja en combinaciones de los bloques anteriores que hemos estado viendo. Pero además puede hacerlo con un orden creciente o decreciente en función de hacia dónde vaya el precio y por lo tanto va a manifestar ciertos apoyos, ciertas estratificaciones del precio, ciertas consolidaciones. Todo esto va a hacer al final un tipo de estructura. Hay de horizontales, oblicuos, hay de varias dinámicas diferentes, pero nos va a ayudar de forma secuencial a que nosotros podamos estar hacia ese lado del mercado, bueno, en una serie de tramos, como yo explico a los alumnos, que son más probables y que obviamente pues cuando ya terminan de armar, desarman y cuando desarman pues vuelven a armar y así sucesivamente. Al final es otro de los modelos que el precio puede estar utilizando, pues seamos juiciosos y utilicemos las series cortas cuando esté sucediendo para que podamos sacarle máximo partido, ¿vale? Muy bien, por ir terminando, vamos a decir que efectivamente tenemos una ecuación de rentabilidad-riesgo de esas consideraciones correctas para el intradía. Hablamos de determinar mejor un ratio pequeñito para tener riesgo micro y beneficio macro. Hablamos también de poder tener una precaución extrema porque las time frame menores, es decir, las series cortas, van a tener mayor ruido, como ya he dicho, y por lo tanto va a haber un mayor número de fallos que hay que acometer. Van a estar más sujetas a la manipulación, por lo tanto, mucho cuidado con ello. Y también para salvaguardar el capital de nuestra cuenta, pues como va a haber mayor número de errores, también tenemos que dejar un poquito más de tiempo a evolución, ¿vale? Yo creo que una de las soluciones más importantes es la gestión inteligente de nuestras operaciones, preferiblemente pues cuanta más veces podamos mantenerlo en marcha, pues mejor, ¿vale? Igualmente lo que vamos a hacer es intentar de alguna forma añadir un poco de... Sí, voy a ver si podemos también poner a cargar esto. Y lo que vamos a hacer es, mientras, compartir también con los compis, pues lo que me gustaría que pudieseis entender con respecto a esa temporalidad macro y micro. Mirad, cuando nosotros estamos intentando potenciar nuestros objetivos, lo que hacemos es en el corto plazo dejar que el mercado avance lo máximo que se pueda. Y estas son las parejas de baile más habituales que tenemos, ¿vale? Como estáis viendo aquí, bueno, el mensual estaría vinculado con el diario con H1, H1 con M5, ¿vale? Luego el semanal estaría vinculado con el H4, como hemos dicho en otros webinars, en otras ocasiones. H4 está vinculado con M15 y obviamente M15 estaría vinculado con M1. ¿Vale? Entonces, como vemos, M1, que es una de las series cortas, está vinculado con su macro M15, que todavía sería otra de las series cortas que está vinculado con H4, y también tendríamos M5, que está vinculado con H1, pero que obviamente dentro de lo que serían sus series cortas, pues obviamente sería el modelo de ejecución M5, el otro correspondiente sería M1 y M15 en caso de que quisiéramos dilatarlo un poquito más en el tiempo, ¿vale? Como decíamos, en segundo plano hay que entender que puede haber diferentes obstáculos que debemos de salvar, tenemos que vincularlo muy bien a un lotaje muy adecuado y por lo tanto también tenemos que tener en cuenta, cómo no, pues que el precio puede estar saltando de aquí a allá y nosotros vamos a tener que determinar al menos dos o tres operaciones que se pueden estar dando a lo largo de la sesión con las series cortas de una forma muy sencilla. Y es que las primeras operaciones, sobre todo, yo diría que la primera, tenemos que intentar llevarla a un ratio de un 1 a 1 para sacar algo de dinero y materializar, donde así pues tenemos máximas probabilidades de que el precio, pues aunque tenga ciertos fallos, nos pueda dar todavía la oportunidad de que solamente hemos pedido uno y podamos seguir apostándole a que la propia tendencia, el desarrollo de la misma, etcétera, nos pueda estar sumando. Si nosotros somos capaces de poder llevar esto a un 2 a 1, un 3 a 1, entonces ya la cosa es mucho mejor. Pero dejemos eso para las siguientes operaciones, para la operación número 2 o la operación número 3, para poder llevarlas a un ratio mayor. Un ratio mayor por dos motivos. Número 1,
Porque la primera del día, entre comillas, puede ser la más peligrosa y podemos estar ya cargándonos la posibilidad de que sigamos adelante. Y número dos, la mayoría de veces puede ser que la primera nos hayan sacado porque el precio está tomando mayor liquidez y va a impulsar y por lo tanto vamos a entrar con la operación número 2 o número 3 a favor de la tendencia de fondo y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos potenciar lo máximo posible como pues ahora os voy a ir presentando en estas operaciones, si queréis llamarlas así, que he preparado para vosotros y que nos pueden ayudar pues a poder de alguna forma entender a qué nos estamos refiriendo. De hecho, pues bueno, vamos a compartir esta, espero que se escuche y podáis de forma adecuada, si no lo compartiré por el canal del Telegram adecuadamente, ¿vale? Venga, vamos a verla aquí. Yo sí la escucho, si no la escucháis vosotros, me lo comunicáis y enseguida intentamos trabajar de otra forma. Esto es una entrada, como veis, de series cortas en el que habíamos sacado un parcial en 4 Rs, ¿vale? Ahí están los beneficios que habíamos sumado. Bueno, esa es sí la operación un poquito más en macro. Comunicamos que vamos a sacar un parcial y ahí pues con los parciales que se sacó llevamos más dinero. Dejábamos masa de evolución hasta 7 Rs. Hemos sacado parcial y ahí materializamos más dinero. Bueno, pues esta fue una de las operaciones que tuvimos. Vamos a poner otra. Una operación que llevábamos ahí arriba ya pues en 8 Rs, como veis. Una operación que ya estaba controlada a cero riesgo, como estáis viendo. Vamos a ver un poquito más adelante para que no tardemos mucho y así podáis ver, bueno, un poquito la evolución que ha tenido el precio, cómo se ha ido moviendo. En ese macro micro, en ese micro nosotros hemos entrado. Como veis, las velas mayores son las velas macro, donde el precio pues se ha ido impulsando de, bueno, de menos a más para que esa operación con 37 euros de riesgo y ahora pues unos 250 euros de beneficio. Bueno, le hemos puesto un objetivo muy distante, prácticamente esas 28 Rs. Bueno, y obviamente está protegido y por lo tanto ha cumplido de sobra con el propósito, ¿vale? Bueno, pues la última. Ya, como digo, si no la escucháis, no preocuparos que la pondré por ahí. Una operación que se inicia en micro, tenemos la macro en el otro lado, empieza a relatar ese giro, esa vuelta. De momento, pues teníamos ya beneficios que arrancábamos anteriormente en el día. Y ahí empezamos con las series cortas para dejar recorrido, ¿vale? Es decir, riesgo micro, vamos a intentar un beneficio macro. Pues ahora mismo ha llegado a 2 Rs. Vamos a intentar llevarlo a 9 Rs, que están ahí arriba. Es decir, 9 veces que nos estarían dando un poquito más de $1000 de beneficio.
Dejaremos evolucionar, pero sacaremos un parcial por el camino. Hasta 9 Rs. Y bueno, dejamos la evolución y así vemos que después, bueno, ya va por 3 Rs. Hemos puesto un parcial ahí a mitad del camino y vamos a intentar llevarlo 9 Rs. Bueno, dejamos un poquito más y ahí está llegando a ese... Correcto. El parcial ya lo tenemos y vamos a dejarlo evolución. Recordad que es una operación pequeñita que fijaos bien ya dónde está. Ha llegado a 8 Rs cerca de esas 9 Rs. Movemos el stop obviamente a cero riesgo, como está ahí. Muy bien. Y ahí está. Hemos cerrado el TP 9 Rs. Ahí está. Y bueno, y final. En cuanto a lo que estábamos explicando, ¿vale? A ver, me estáis preguntando algunas cositas que vamos a intentar explicar rápidamente. A ver, me estáis preguntando acerca de las Rs. Las Rs yo los hemos explicado muchas veces, chicos. Tenéis un montón de webinars, de directos, muchísimas respuestas que ya he dado respecto a esto. Es muy sencillo. Voy a poner el gráfico y va a ser también más sencillo explicarlo. A ver, una R, ¿esto qué es? El gráfico de la libra dólar, ¿vale? Una R es una unidad de riesgo, es decir, si yo he entrado aquí y tengo un stop aquí, la distancia entre mi entrada y mi stop es una unidad de riesgo. Equivale a X. Yo tengo mucho dinero y quiero que equivalga a 100 o 1000 o 5000 euros, pues esto va a equivaler a 5000 euros. Que tengo muy poquito dinero y quiero que esto equivalga a 10 euros o a 5 euros, pues va a valer solamente a lo que yo equivalga. La distancia entre la entrada y el stop va a ser mi unidad de riesgo. Tantas veces he conseguido lo que yo estaba arriesgando, tantas veces ha multiplicado mi capital, ¿vale? Pues estos son las R, es decir, si yo consigo una R es porque he conseguido una unidad de riesgo, es decir, si yo arriesgaba 10 y he sumado 10, ahora he conseguido una R. Ya no me han restado 10, he sumado una R, he sumado 10, ¿vale? Que era mi R. Si mi R equivale a un 1%, pues habré sumado un 1%. Si mi R equivale a un 2%, pues habré sumado un 2, ¿vale? Pues ayer colgamos operaciones de un alumno que había tenido 16 Rs en el día, en un día, en un alumno de las series cortas, ¿vale? Uno de los alumnos que ya está en un entrenamiento avanzado. Pero estamos hablando de que esto es posible, no solamente es posible, si es que lo veis conmigo todos los días. 2, 3 R, 2, 3 R, 2, 3 R cada día podemos estar sacando más o menos fácil, ¿vale? Hoy no soy un ejemplo de ello, pero la mayoría de veces os puedo asegurar si os metéis en el canal de Telegram que efectivamente vais a ver que sí, que se cumple, ¿vale? Una unidad de riesgo es simplemente, como estamos determinando aquí, voy a poner, pues mirad, vamos a poner simplemente esto, este trazo, y vais a entender. Mirad, si yo señalo, por ejemplo, esta distancia y he querido entrar aquí, hacia abajo con el precio, cuando el precio ha llegado aquí, es la misma distancia que yo tendría en mi stop. Si mi stop estaba aquí arriba y ahora el precio está aquí abajo, es la misma distancia. Por lo tanto, aquí, como veis, es un R. He llegado a una unidad de riesgo. Entraría aquí, llevaría un R, si sigue evolucionando, llevaría 2, 3, ¿vale? Y de igual forma, si yo he entrado e intentado irme hacia arriba y el precio cae, me va a quitar un R, por lo tanto estaré en un R negativo, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Es simplemente la unidad de riesgo que nosotros vamos a tener para poder medir, para poder funcionar a la hora de poder pues, ubicarnos en cuanto al riesgo que estamos determinando con el precio, ¿vale? Con esa entrada que he efectuado. Recordad, las series cortas no es algo que todo el mundo puede hacer. ¿Puede finalmente una persona terminar haciéndolo? Sí, pero no es alguien que acaba de empezar y dice, ah, yo me quiero especializar en las series cortas. Pues mira, lo siento, pero es como si tú quisieras ser el mayor levantador de peso simplemente por ir un día al gimnasio. O sea, es imposible, imposible, ¿vale? Ahora, con tiempo.
y dedicación, y habiendo tenido otros conocimientos anteriores, en cualquiera de los entrenamientos que yo tengo con el precio podréis ver que ya cumplimos esa expectativa. A partir de ahí en adelante, entonces podéis estar preparados para poder utilizarlos adecuadamente y poder sacar, pues bueno, altas rentabilidades o poder ser mucho más eficientes en vuestro trading, ¿vale? No es sencillo, ya os lo adelanto. Es posible, también os lo adelanto. Y no solamente esto, sino que las series cortas te pueden ayudar a acelerar y altamente potenciar todo lo que anteriormente hayas aprendido con respecto, sobre todo a la acción del precio, pero también con respecto a el trading en general. Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.